saludarlos a todos. Espero que hayan tenido una linda semana. Yo estoy un poco resfriado, así que capaz que voy a estar tosiendo durante la clase, capaz que en algún momento voy a tener que frenar un poco para tomar agua. Así que les pido disculpas por esos pequeños intermedios que van a ser medios intermitentes. Van a subir ahora, o sea, pronto, ¿cierto? Yo le pasé a Franco un artículo que es de la revista de Medicina y Cirugía Felina. Es un artículo de los 2016, pero es interesante el artículo porque es uno de los pocos consensos que se ha publicado de cómo se maneja la enfermedad renal crónica en gatos, ¿bien? Efectivamente está un poco desactualizado, bien, ya han pasado 7 años, pero es un gatillante interesante para enfocar el tratamiento que se puede realizar y que se está realizando hoy en día, principalmente en gatos. Consensos en perros actualmente no hay un consenso como específico de, que haya sido publicado. ¿Bien? Entonces, muchas cosas nosotros las estamos haciendo desde el punto de vista de la evidencia científica que existe. Y antes de comenzar, también quiero invitarlos bien a que utilicen la plataforma del Moodle, del campo virtual, para escribir dudas, capaz que también exponer algún caso clínico que sea interesante, ¿cierto? Para que todos podamos revisarlo, para que todos podamos participar también desde el punto de vista de la opinión o de la experiencia. Bien, así vamos haciendo esta cursada mucho más interactiva, bien, y participativa entre todos. Yo estoy permanentemente viendo la plataforma, buscando responder todas las dudas que se han ido publicando. Bien. Hoy lo que vamos a hablar es de enfermedad renal crónica, una enfermedad muy común, con una prevalencia relativamente alta en medicina veterinaria. Lo vamos a dividir entre lo que es introducción, después cómo enfocamos el diagnóstico y específicamente el tratamiento, ¿bien? Pero el tratamiento lo vamos a enfocar desde el punto de vista de lo que es actual, ¿bien? Y obviamente vamos a hacer un enfoque muy detallista de las pautas IRIS que se están realizando hoy, ¿cierto? Actualizadas desde el 2023, en cómo se maneja esta patología, en cómo se diagnostica esta patología y cómo se monitorea, ¿bien? ¿Cómo definimos a la enfermedad renal crónica principalmente? Es muy diferente en medicina humana y veterinaria, porque en medicina humana pueden medir y cuantificar puntualmente la tasa de filtrado glomerular. Nosotros en la práctica no lo hacemos, ¿cierto? Y ellos lo definen como una reducción de la tasa de filtrado glomerular por más de 3 meses, ¿bien? O una evidencia de daño renal por un periodo mayor de 3 meses. Nosotros, bien, la definición actual general es una anormalidad estructural o funcional de uno o ambos riñones que perdura por más de 3 meses. Bien, o sea, lo que nosotros incorporamos acá es una anormalidad estructural o funcional. Y esto de que sea estructural o funcional tiene relación un poco con la clasificación que nosotros hacemos, ¿bien? Y los puntos en común que tienen las dos definiciones de humanos y veterinaria es que los dos hablan de una patología que es absolutamente crónica, progresiva e irreversible, ¿bien? Bueno, acá a medida que que yo les vaya mostrando algunos estudios, ¿cierto? Parte de la bibliografía, aquí yo les puse también, van a ver que en algunos estudios, como los más relevantes, van a tener un QR como para poder ir directamente a la fuente de la publicación, ¿bien? La prevalencia en humanos es mundial, ¿bien? Fíjense que los números rojos, los más rojos, ¿cierto? Son el mayor recuento de casos de la enfermedad renal crónica y que tiene una extensión mundial absoluta, obviamente con sectores que son mucho más predominantes, pero hay un reporte de casos bastante extenso. Los números más celestes los rangos más celestes y más azules, ¿cierto? Son los que tienen menor presentación de casos, pero si hacen un detalle bien puntual, van a darse cuenta de que en continentes grandes, ¿cierto? Tenemos representación bastante grande de esta patología. En medicina veterinaria, nosotros tenemos una prevalencia que se considera relativamente alta, eh, que al principio hubo estudios un poco discordantes en términos como de números de prevalencia, pero a medida que fueron aumentando el N de esta prevalencia, se fue como evidenciando real cuál era ¿cómo se llama? El porcentaje de prevalencia, ¿bien? Por ejemplo, hay un estudio, ¿bien? Que habla de Estados Unidos que son 228 casos de 107.214, ¿bien? Esto hablando en perros, ¿bien? Que no hay muchos estudios de prevalencia.
En Estados Unidos habla de un 0,5 a un 1%, y el porcentaje de razas que tienen predisposición a esta patología es de un 25%, más o menos, ¿bien? La predisposición por género no tiene una diferencia que sea significativa, y hay un estudio interesante y un dato muy importante, ¿bien? De AIREX, que es el laboratorio que está en primera línea utilizando métodos de diagnóstico de patologías renales, ¿cierto? Tiene una base de datos muy grande, bien, y utilizó, por ejemplo, esa base de datos para sacar una estadística de 3 millones de perros. Define que el aumento de la enfermedad renal crónica es bastante significativo con la edad. Desde el punto de vista de los gatos, bien, hay muchos más estudios de prevalencia, mucho más significativos, bien, y los diferencian a través de rangos etarios, bien. Por ejemplo, este estudio, bien, que lo que hace fue evaluar pacientes elegidos al azar y algunos que tenían enfermedad degenerativa articular, habla que un 50% de la población que se seleccionó al azar presentaba algún grado de enfermedad renal crónica, ¿bien? Y hay otros estudios que hablan de que existe por rangos etarios porcentajes diferentes que obviamente van aumentando, ¿bien? Un 13% en menores de 4 años, un 24% entre 4 y 10, un 31% entre 10 y 15 y un 32% en gatos por sobre los 15 años, ¿bien? Y hay otros estudios que hablan que por sobre los 10 años uno podría tener sobre el 45% de posibilidad de cursar una enfermedad renal crónica. No sé si escuchan a mí me está sonando mucho ¿cómo se llama? El aviso del MIT de los ingresos. No sé si ustedes lo escuchan también. Sí, Juan, se escuchan los ingresos. Déjame ver si lo puedo de alguna manera arreglar. Yo no lo escucho, por si acaso. A lo mejor lo escuchan los administradores. Ajá. Bueno, una colega de Chile, por lo que escuché, ¿eh? Buenísimo. Tampoco lo escucho. Bien, buenísimo. Entonces, si de alguna manera los administradores lo pueden arreglar, mejor. Ahí te lo resuelvo, Juancito, dale. Dale, genial. Gracias. Y bueno, resulta que sí vamos a tener una diferencia por género en la patología renal crónica, donde hay más hembras castradas que presentan esta patología por sobre los machos castrados. Se describen factores de riesgo, se describe como factor de riesgo raza, sexo, algunas comorbilidades y algunas drogas, ¿bien? El sexo, obviamente, como lo definimos recién, hay una posibilidad mucho más grande en hembras, hablando específicamente en felinos, ¿bien? Porque el estudio de factores de riesgo está muy desarrollado en medicina felina, pero no tanto en medicina, en canino específicamente. Sí, por ejemplo, hay una representación grande de patología racial en caninos, ¿bien? Por ejemplo, los Shar-Pei Bull Terrier, los Cocker, los Cavalier King Charles Spaniel, los West Highland Wet Terrier, bien, todos tienen una patología o sea, una posibilidad mucho más alta de desarrollar una patología renal crónica, más allá de una patología que se puede dar a cierta edad avanzada, bien, son pacientes, bien, o sea, son razas que pueden desarrollar una enfermedad renal crónica que se denomina nefropatía crónica juvenil o una displasia renal, bien, o sea, tenemos este tipo de raza que puede generar una enfermedad renal crónica congénita o desarrollar una enfermedad renal crónica ya con la edad, bien. Y tenemos también una predisposición racial en felino, bien. Lo que son comorbilidades, si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene alguna endocrinopatía, bien, o una cardiopatía, o vamos a tener una enfermedad periodontal, o generalmente tiene, ¿cómo se llama?, una hipercalciuria que está generando una urolitiasis, alguna cosa por el estilo, eso también se describe como factor de riesgo para desarrollar a futuro alguna comorbilidad. Y obviamente el uso de drogas de manera más crónica, bien, antiinflamatorios no esteroidales, algunos tipos de antibióticos, algunas vacunas, quimioterapéuticos también se describen como factores de riesgo para esta patología. Y acá está lo interesante, ¿bien? Que un quinto factor de riesgo dicen que posiblemente también pueda tener alguna relación la dieta, ¿bien? Y cuando hablamos de dieta, hablamos de dietas que son caseras y también dietas formuladas comerciales. ¿Bien? No hay un consenso específico de que solamente el comercial te puede generar un factor de riesgo para desarrollar la patología, sino que una formulación inadecuada, casera, también podría llegar a producir eso. Pero hay elementos que son bien importantes, bien, como por ejemplo, mucho se habla de
la biodisponibilidad que tiene el sodio en el alimento y cuál puede ser su repercusión futura, ¿bien? Pero actualmente lo interesante es que no existe evidencia científica de que el sodio tenga relación con un desarrollo futuro de una patología renal o incluso que el sodio tenga alguna relevancia a nivel del desarrollo de una hipertensión sistémica, ¿bien? Incluso hablan de lo contrario, que muchas veces puede producirse de que como le adicionamos poco sodio a la dieta, se puede producir una reactivación contraria, ¿cierto?, del sistema renina-angiotensina y que se produzca una hipernatremia por eso. Entonces, son porcentajes que hay que tener en cuenta, ¿bien? Lo que sí, por ejemplo, está descrito es que el fósforo es un protagonista importante dentro del factor de riesgo para desarrollar una enfermedad renal crónica. Y ese sí que es un elemento que vamos a tener que tener en cuenta y se tiene en cuenta también dentro de la formulación de la enfermedad renal crónica, ¿bien? Hablando un poco de la nefropatía crónica juvenil o displasia renal, este es un paciente que me tocó ver hace unos 2 años más o menos, Tiago, un bulldog francés de 8 meses que llegó con decaimiento, llegó con inapetencia, pérdida progresiva, vómitos, etcétera. Bien. Signos clínicos que en un cachorro pueden significar varias cosas, pero al momento en que llega a la internación y hacemos análisis de sangre, y ecografía y análisis de orina, nos vamos encontrando con varias cosas. Bien. Como por ejemplo, una creatinina de 3.9, un fósforo de 7.8, un hematocrito de 20, con una densidad urinaria de 1080, ¿bien? Y una proteinuria de 2.17. Cuando nosotros tenemos estos valores no vamos a pensar obviamente en un cuadro infeccioso, sino que investigamos un poco más y nos vamos a encontrar de que Tiago tiene ecográficamente una pérdida de estructura importante renal, ¿cierto? Hay un aumento del espesor cortical, una pérdida de la diferenciación corticomedular, hay una corteza que está mucho más hiperecogénica, bordes absolutamente irregulares, ¿cierto? De la cápsula cortical y también del borde o de la delimitación corticomedular. Con esto nosotros ya podemos empezar a hablar de que existe una condición congénita, bien por la edad que tiene. Lamentablemente, Tiago no respondió absolutamente para nada al tratamiento, ¿cierto? Y después nosotros tuvimos una descripción histopatológica de lo que estaba pasando para poder cerrar el diagnóstico, ¿bien? La característica de esta patología es que cuando nosotros hacemos el histopatológico nos van a describir de que va a tener, siempre van a describir un curso inflamatorio, ¿cierto? O un infiltrado fibrótico de la clásica nefritis intersticial crónica, pero la característica es que aquí vamos a tener glomérulos inmaduros también. Entonces, ese es más o menos el diagnóstico definitivo. Lamentablemente sí tendría que ser histopatológico, pero nos basamos en todos los signos clínicos. Lamentablemente la respuesta de este tipo de pacientes es bastante baja, ¿bien? Actualmente estoy viendo, ¿bien? A este paciente, es cierto que es un West Highland White Terrier que se llama Finan, es un canino macho de 5 meses que llegó exactamente con los mismos signos clínicos, ¿bien? Fíjense que acá está la ecografía, el riñón tiene una corteza hiperecogénica, un engrosamiento cortical importante, donde se pierde esa relación corteza-médula, la diferenciación corticomedular también, un poquito más definida, ¿bien? Pero fíjense que los bordes también están irregulares. Llegó con vómitos, inapetencia, pérdida de peso, ¿bien? Un paciente que no al ingreso, sino que ya cuando estábamos haciendo un control ya está un poco más estabilizado, la creatinina está en 2.7, una albúmina de 3.3, una glucemia de 101, una fosfato alcalina de 535, ¿bien? Y acá el fósforo, fíjense que estaba en 20.6, ¿bien? El problema de estos pacientes, ¿bien? Es que a medida que se diagnostique mucho más temprano la patología, más allá de la creatinina, más allá de las proteínas que podemos tener las bajas también, si es que tiene un síndrome nefrótico también, vamos a tener una alteración del fósforo importante, porque ya de por sí, por el crecimiento, va a tener un grado de fósforo más alto, el riñón va a generar una hiperfosfatemia adicional a eso. Por eso, restringirlo va a ser muy complicado, ¿bien? Porque por un lado no podemos restringirlo absolutamente por el crecimiento, pero tampoco podemos mantenerlo a ese nivel, ¿bien? Y fíjense que acá, a diferencia de Tiago, la relación proteína-creatinina estaba en 0.45. ¿Qué ocurre en esta patología? Bien, hay una cascada de reacciones que ocurren inflamatorias que terminan con un tejido que es similar al tejido cicatricial, bien, que es un infiltrado fibroso importante que va ocupando espacio funcional de las mismas nefronas, bien.
Acá la característica que ocurre, que me interesa mucho que quede claro, es que cuando se produce una lesión en el riñón, se van a dañar nefronas, ¿bien? Pero, ¿qué va a pasar? Esa injuria que ocurrió al momento de que se generó ese daño, ¿cierto? Puede que desaparezca, ¿bien? O sea, puede ser, por ejemplo, un fenómeno isquémico que fue muy provisorio, ¿bien? Que fue que un momento se dañaron un par de nefronas y después el fenómeno isquémico desapareció y todo volvió a su normalidad, ¿bien? Lo que ocurre es que esas nefronas que se dañaron, ese fenómeno de daño no revierte, sino que va a seguir avanzando, ¿bien? A pesar de que esta injuria que ya estuvo, ¿cierto? Esta posible isquemia o lo que sea, ya no esté, entonces este daño glomerular o de nefrona va a seguir desarrollándose, ¿bien? Esto es una característica que se denomina progresión espontánea de la enfermedad renal crónica, en donde el curso del daño continúa, ¿bien? Esta adaptación que tiene, en general, al principio es beneficioso, ¿cierto? Porque lo que ocurre es que se dañaron nefronas y se empiezan a reclutar otras nefronas sanas, ¿cierto? Pero a largo plazo eso va a empezar a generar un deterioro mismo del tejido, ¿bien? Se va a producir primero una hipertrofia compensatoria por parte del glomérulo, que obviamente al principio va a ser beneficioso porque va a haber una hipertrofia y una hiperfiltración, pero eso a largo plazo va a generar modificaciones del tejido, ¿bien? Por eso nosotros vamos a tener, muchas veces vamos a tener una alteración estructural en el riñón antes que una alteración funcional, ¿ok? Entonces eso nos va a servir también para lo que es la clasificación. Hay muchos pacientes que nosotros tenemos cambios estructurales ecográficos del riñón y la funcionalidad del riñón está perfecta, ¿bien? Esos son los que se denominan los pacientes que son estadio 1, ¿bien? Que son los más importantes de manejar. Hay una secuencia más o menos de 6 pasos que describen desde el punto de vista de la fisiopatología, ¿bien? El estímulo de la injuria, ¿bien? Que muchas veces va a ocurrir de manera local, ¿cierto? Va a generar una cascada de mediadores que son proinflamatorios y también profibróticos que van a producir cambios específicamente en el intersticio, ¿bien? Muchas veces es un remodelado o un depósito de colágeno principalmente. Esto es más o menos lo mismo que les estaba comentando, ¿cierto? Acá les dejo la cita, ¿bien? Que detallan mucho cómo es esta cascada de fisiopatología. Mucho más en detalle, pero en general es para que sepan de que hay un reemplazo de tejido que es principalmente de colágeno, ¿bien? Esa es la gran consecuencia. Y los cambios que nosotros vamos a ver desde el punto de vista histopatológico, fíjense, por ejemplo, en este preparado, que esto que estamos viendo acá es el glomérulo, ¿bien? Que va a tener una cápsula fina, absoluta y bien definida. A medida que se va generando la enfermedad renal crónica, ¿cierto? Se va a producir una expansión de algunas zonas de la matriz y se va a producir una irregularidad y un engrosamiento de esta cápsula, ¿bien? Y después, a largo plazo, si se sigue progresando la patología, ¿cierto? Nosotros vamos a tener una hiperplasia y vamos a tener también zonas de tejido conectivo fibroso y también vamos a tener infiltración de células inflamatorias. Eso te define más o menos el grado también de la patología. En este estudio, lo que hicieron fue evaluar los cambios histopatológicos en 2 tipos de pacientes, ¿bien? En pacientes que fueron sometidos o tuvieron algún fenómeno isquémico, pero unilateral, en donde hubo solamente un compromiso renal en el riñón izquierdo y el riñón derecho quedó sin ninguna condición, ¿bien? El riñón, acá lo que hace es diferenciarlo entre corteza, unión corticomedular y médula, ¿bien? Los cambios que ocurren en cada una de estas regiones, ¿bien? En los riñones que fueron víctimas de este fenómeno isquémico, fíjese que hubo un aumento del colágeno intersticial, ¿bien? Esto que es ICA, y también un aumento de la actina del músculo liso, ¿bien? En estos pacientes que son los ICA, que son los que tuvieron ese riñón isquémico.
Muchas veces nosotros vamos a ver riñones que son de este tipo, ¿bien? Que nosotros cuando vamos a encontrarlos, cuando hacemos la ecografía, nos vamos a encontrar con un cambio morfológico bastante importante, ¿bien? Y a primera vista podríamos pensar de que puede haber algún infiltrado neoplásico, ¿cierto? Y acá lo podemos ver de que hay zonas de infartos, hemorrágicos, ¿bien? Toda una alteración estructural interna y externa, ¿bien? Pero fíjense que al momento de hacer el histopatológico nos podemos encontrar con cosas que nos pueden, ¿cómo se llama?, sorprender. Bien, por ejemplo, en lo que describen son básicamente cambios degenerativos de una nefritis intersticial crónica. Bien. Entonces, muchas veces yo hago una ecografía, me encuentro con un riñón que está muy comprometido, que puedo pensar, oh, ojo, esto puede ser una neoplasia, pero hay que investigar un poco más en profundidad para ver si efectivamente es o no es. El diagnóstico de la enfermedad renal crónica no es un diagnóstico complejo, ¿bien? No es complicado diferenciarlo de otras patologías. El problema es que muchas veces podemos tener una ambigüedad de los signos clínicos, porque muchas veces los pacientes van a llegar con decaimiento, inapetencia, a veces baja condición corporal o a veces no baja condición corporal, y va a depender un poco del grado de la patología renal, porque nosotros podemos tener pacientes que vamos a diagnosticar incluso sin signos clínicos, pero también vamos a tener ese porcentaje de pacientes que van a llegar críticos, que van a llegar con una enfermedad renal crónica avanzada. Muchas veces no podría decirles puntualmente por qué, pero hay muchas veces los dueños no son tan detallistas con algunas progresiones, ¿cierto? Con las bajas de peso, con la disminución del consumo de comida, o con el aumento de consumo de agua, o con la poliuria. A veces atribuyen algunos cambios a, no sé, modificaciones ambientales. ¿Bien? Entonces hay que tener ojo con eso. ¿Bien? Por eso la historia clínica, la exploración es importantísima. ¿Bien? Los resultados laboratoriales también, y el diagnóstico por imagen es fundamental. No existe el diagnóstico de enfermedad renal crónica sin lo mínimo que es la historia clínica, la revisión clínica, los análisis de sangre, análisis de orina y un estudio de imagen. No existe el diagnóstico exclusivamente solo por una creatinina. Bien, y creo que es importante detener un poco acá en donde nosotros tenemos que agarrar toda la historia clínica. Bien, que los tutores nos entreguen los resultados, ¿cierto? Y nosotros revisar estudios que se pudieron haber hecho, no sé, hace 2 años, porque se hizo una limpieza, y les aseguro y les garantizo que siempre van a encontrar algo. Muchas veces me pasa que me derivan un paciente por una enfermedad renal crónica y revisando toda la historial me encuentro que hace 1 año y medio tenía una creatinina de 1.7 o una ecografía que dice pérdida de la relación corticomedular o una reducción de tamaño, alguna cosa así. Y no hubo un enfoque terapéutico de protección, ninguna cosa así. Entonces, siempre hay un detalle. Y en esos pacientes ya en ese momento eran nefrópatas. Entonces, hay que ser incisivos en la exploración completa de la historia clínica. Lo importante es, ojalá, tener pacientes que uno pueda diagnosticar como de manera temprana. ¿Bien? En medicina felina ya se describe que por consenso nosotros deberíamos indicar estudios sanguíneos, orina e imágenes a gatos, ¿cierto? Por sobre los 6 años, idealmente, si se puede cada 6 meses sería lo mejor, se indica una vez al año, pero si se puede cada 6 meses sería mucho mejor, más que todo para monitorear signos que sean precoces de alguna lesión renal aguda o de un curso crónico propio de esta enfermedad. La poliuria polidipsia, como les dije, a los tutores muchas veces no se dan cuenta de que existe un aumento de consumo, a no ser de que sea muy, muy exacerbado. Si comenzamos con 70 mililitros kilo día como aumento de consumo, a veces no lo van a notar, pero si ya tenemos 100 mililitros kilo día, ya va a ser mucho más notorio. También a veces describen de que las características macroscópicas de la orina en términos de color sí están perdiéndose. Bien, la pérdida de peso, muchas veces los tutores tampoco lo van a ver, y bueno, eso va a tener también un poco en relación, no exclusivamente con la enfermedad, sino que también con algunas comorbilidades. Por ejemplo, la prevalencia de las patologías bucodentarias en gatos y en perros es alta, ¿bien?
sobre todo en edades que son avanzadas. Y muchas veces aparece como de manera paralela una enfermedad renal crónica o con una odontolitiasis o una enfermedad periodontal muy grande. ¿Bien? Y se describe que hay una, más o menos, un 7.7% de disfagia en uremia, ¿bien? Y un 38.5% de dolor por enfermedad periodontal en pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Entonces no es una condición menor, ¿bien? Lo mismo, por ejemplo, que en la actividad, nosotros también se lo podemos atribuir a la enfermedad renal crónica, pero hay que tener en cuenta también si hay una disminución de peso por la sarcopenia que tenga o también patologías que son posiblemente osteoarticulares. Los signos clínicos también, como les comenté, van a ser bastante generales, bien, dependiendo un poco del grado de enfermedad renal crónica que estamos evaluando. Los casos más complicados y los más avanzados van a ser pacientes que van a tener hipotermia, letargia, debilidad, puede tener hipertensión, puede tener una anemia regenerativa, puede tener incluso convulsiones, ¿bien? Y si estamos hablando de un caso muy avanzado, lamentablemente la manifestación o los signos clínicos gastroentéricos son uno de los más comunes, ¿bien? Primero lo vamos a ver expresado un poco en la cavidad oral, cuando se produce, por ejemplo, en los casos más avanzados, una necrosis lingual. Después, como les dije, la enfermedad periodontal que puede agravar mucho más los signos clínicos, sobre todo la inapetencia o la selectividad, y la presencia de vómitos, ¿bien? El gran problema de los vómitos es que si nosotros tenemos una poliuria y el paciente está tratando de compensar a través de la polidipsia, y si más encima estamos con vómitos y no hay un consumo de líquido, es ahí cuando ese desequilibrio va a desarrollar una deshidratación avanzada y es ahí cuando ya nos van a llegar con esa deshidratación importante, ¿bien? Entonces esos son los elementos que hay que tener en cuenta. Cuando recibimos al paciente, de nuevo, ¿cierto? Y si lo voy a remarcar, esto es fundamental, es parte de la evaluación clínica general del paciente que tiene enfermedad renal crónica. No se puede no hacer, ¿bien? Se tiene que realizar una medición de presión. Depende también del contexto. Si yo tengo un paciente que está en internación por una enfermedad renal crónica, le mido la presión y tenemos un rango que es de 165 aproximadamente, no tengo signos clínicos de que haya alguna lesión en un órgano blanco, ¿cierto? Como una cardiomiopatía hipertrófica o una lesión retiniana. Es un paciente que capaz que se lo voy a medir todos los días mientras está en internación y después voy a hacer un control después cuando esté externado y lo estemos manejando de manera ambulatoria. Diferente va a ser un paciente que va a llegar pseudocomatoso o con convulsiones, ¿cierto? Con una hipertensión que va a ser de 200 milímetros de mercurio o alguna cosa así. Ese es un paciente que yo no lo voy a controlar al día siguiente, sino que es un paciente que voy a empezar a dedicarlo de inmediato, ¿bien? Acá, de nuevo, igual que en la primera clase, ¿cierto? Les dejo el consenso del LACDIM, de la identificación y evaluación y manejo de la hipertensión sistémica, y que también les dejo el QR, ¿bien? Eh, una de las cosas interesantes que nosotros siempre evaluamos, por ejemplo, las patologías que son renales crónicas avanzadas, estadio 3, estadio 4, es que tenemos el riesgo de que se empiece a desarrollar una anemia que generalmente es regenerativa. Pero nosotros pensamos de que, bueno, empieza a fallar el riñón, empieza a haber un desequilibrio en la producción de eritropoyetina y por ende hay una disminución de la eritropoyesis. Pero también hay que pensar de que la liberación de glóbulos rojos también va a estar exacerbada y no va a haber un compromiso solamente medular, sino que, por ejemplo, pacientes que tienen una recurrencia muy alta de generar signos gastroentéricos, vamos a tener un grado de sangre oculta en el sistema digestivo, en la enfermedad renal crónica, bastante alta. Y es esta lo que está aportando también a esa anemia que nosotros estamos viendo general cuando hacemos un hemograma en el paciente que tiene la enfermedad renal crónica. Fíjense que acá tenemos un score que realizan de sangre oculta en la materia fecal. Vamos a tener un control, vamos a tener estadio 2, estadio 3 y estadio 4. Y fíjense que el porcentaje, más o menos el estadio 2, estadio 3 es más o menos similar, pero en el estadio 4 ya tenemos un porcentaje de sangre oculta muy importante en la materia fecal. Independiente de la consistencia que tenga la materia fecal, vamos a tener de manera muy importante eso, ¿bien? Para tener en cuenta de que no solamente existe una ruta
del desarrollo de la anemia en la enfermedad renal crónica. Sabemos bastante bien cuáles son las anormalidades bioquímicas que puede presentar esta patología, dependiendo un poco